Laborategia. Sostenibilidad. Asmatu. Procomún. Txinparta. Wiki. Contagios. Acompasar ritmos. Lankidetza. Ikerketa kolaboratiboa. Voz propia. Economía feminista. Autogestión. Gailu. Aprendizaje. Código abierto. Composta. Transformación juguetona. Apoyo mutuo. Hartu emanak. Experimento. Juntas. Wikitoki. Tú coges una batidora, ¿no? Entonces ahí pones kilos de Procomún, kilos de prácticas colaborativas, chorretón de economía feminista, de ética feminista y añades unas hojitas de código abierto, copyleft y agitas. Wikitoki kolaboratorio bat da. Zer da kolaboratorio? Laborategi bat non pertsonak biltzen gara, pizkat esperimentatzeko, bizitzeko, hausnartzeko, nola lan egin ahal dugun batera eta baita gizartera nola bota ahal diogu prozesu kolaboratzaileak. Eremu ezberdinetan aritzen garen pertsona eta kolektiboak gara, ez? Artea eta kulturan, urbanismoan, arkitekturan, parte hartze prozesuetan. Pequeñas iniciativas relacionadas con lo colaborativo, con una perspectiva, pues, podemos decir, ética, social, respecto de muchas disciplinas muy diversas. Es un campo de pruebas donde una serie de gente estamos probando y comprobando cómo sería un entorno de trabajo colaborativo y que funcionaría de manera asamblearia. Generamos un espacio común que hemos llamado Wikitoki, con la idea además de que sirva para otras personas, con la filosofía de las wikis, ¿no? Que son estas tecnologías que todo el mundo puede colaborar. Pues un poco nuestra idea era un poco lo mismo. Las soluciones que encontremos como grupo de trabajadoras y personas que no tiene por qué ser trabajo en el sentido de empleo, sino de producción, de ideación, de investigación, etcétera, pues ponerlas en común entre nosotras, pero también de cara afuera, de otras personas que se puedan valer del producto de lo que hacemos, pero también de los procesos. La manera de organizarnos internamente a mí me encaja muy bien, porque a pesar de la intensidad con la que vivimos todo lo que sucede aquí, siento que hay una voluntad muy grande por cuidar. Dedicamos muchas horas de nuestro tiempo y de nuestras energías y de nuestra alegría y nuestras ganas de hacer cosas a la construcción del proyecto común. Entonces eso va desde pues, una asamblea cada 3 semanas donde se toman las decisiones, digamos, más estratégicas, a grupos de trabajo que trabajan temáticas particulares y que luego se validan, digamos, en asamblea. Wikitokin ikusteko nolabait nola partaide guztiak lan egiten duten proiektuan eta denbora banku sistema daukagu, non bakoitzak jartzen duen zenbat lan dedikatzen dion proiektuari eta ze arlotan egin duen lan hori. Yo creo que es una herramienta muy útil y que estamos a punto de liberar, entre comillas, de abrir para que otros colectivos también la puedan utilizar. Nik uste dut orain arte bai egon garela gure etxea apur bat atontzen, hau da, minimoak eta zehazten, gure funtzionamendu propioa, gure artean ere elkar ezagutzen, gure protokolo eta funtzionatzeko moduak asmatzen eta eraikitzen, baina bai uste dut orain ari garela gehiago kanpora begira, harremanak sustatzen beste eragileekin, eta baita ere hemen sortu dugun balioa edo hemen sortu dugun guzti hori sozializatzeko asmoa daukagu, ez? Ahora estamos en una fase en la que ya sabemos un poquito lo que somos y nos gustaría ser y es más fácil empezar a compartir
eso hacia afuera y a conectarnos con otras cosas. Ahora estamos empezando a trabajar cosas conjuntamente, por ejemplo la red de espacios que dentro del barrio de Bilbao la Vieja, que es originaria, que sale de aquí, de Wikitoki, o otros proyectos en los que estamos relacionándonos con proyectos locales como Sarean o otros del ámbito de la cultura como Carrascan. Lau helburu nagusi dauzkagu, alde batetik bestelako ekonomia bat sortzea, praktika kolaboratiboak sustatzea, auzoan eta lurraldean eragitea eraldatzeko asmoarekin, eta azkenik kultura eta ikerketa sustatzea. Una embajadora es una persona que en nombre de Wikitoki de alguna manera pues va a otros espacios de coordinación, debate ahí, absorbe información, la traslada a Wikitoki, las decisiones las tomamos entre todas, pero esta persona se hace un poco la referente o el cuerpo vivo de Wikitoki en otros espacios en los que no podemos ir todas. La red de intercambio de espacios lo que quiere es conectar recursos espaciales que dispone el barrio de Bilbao la Vieja, es decir, que disponen agentes, asociaciones y colectivos de Bilbao la Vieja, para generar una red donde agentes que tengan una necesidad concreta de un espacio puedan utilizar espacios de otras asociaciones. Y que aparte de ser esa especie de directorio de posibilidades, sobre todo está siendo un espacio como de encuentro y de relación, ¿no? Que es donde al final, sobre todo tú te vas a intercambiar cosas con gente con la que te has empezado a conocer y además ser conscientes de que hay muchas más cosas aparte de nosotras. Más que Wikitoki sea un agente nuevo, la idea es que sea un agente más, un proyecto más al barrio, es decir, y que pueda funcionar como un pequeño hub dentro de la plaza para sumarse a iniciativas que ya están pasando. ¿Cómo construir lo común desde los lenguajes y prácticas diversas? O sea, que no es que queramos tener un lenguaje o unas prácticas, sino que lo interesante es que cuanto más diversas sean las prácticas y los lenguajes, mejor. Pero que sí que tenemos que identificar que es el mínimo común denominador lo que queremos hacer juntas. Que otras economías ya están siendo, no es solo que sean posibles, sino que ya son, que otras maneras de funcionar en cultura, en arte, en urbanismo participativo, en innovación social, en el campo en el que tú trabajas, ya es posible. Y creo que es importante eso, que Wikitoki sea el sitio donde visualizar eso, ¿no?